Bienvenidos al sexto foro de educación. Estaremos tratando el tema de la educación a distancia y la educación virtual. Este día nos acompaña la licenciada Rosicela Lozano. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir de la educación virtual y la educación a distancia? Bueno, el aprender a distancia nos ayuda a desarrollar hábitos y estudios y estrategias, ¿verdad? ¿Qué tipos de hábitos, licenciada? Mire, pues ser ser independiente y ser autoevaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Autodidactas, así es. Nos ayuda a ser más independientes, más creativos, tener más formas y métodos de saber desempeñar nuestro desarrollo de educación, ¿verdad? ¿Usted considera que son importantes las TICs en este desarrollo? Claro que sí, creo que son muy importantes, ya que esto nos ayuda a tener un mejor desarrollo y adquirir, como ya lo había mencionado, más virtudes para tener un mejor desempeño, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Las TICs son tecnologías de la información y la comunicación, que esto nos ayuda a transmitirlo, ¿verdad?, por medio de estas tecnologías que se han creado aquí en nuestro país para adquirir mayor conocimiento. Esto es mediante la computadora, ¿verdad? Sí, mediante la computadora, la web, también puede ser por medio de la radio, de la televisión. Son diferentes medios y estos hay que saberlos desempeñar de manera adecuada para poder adquirir estos conocimientos. Qué interesante, licenciada. ¿Qué nos puede contar acerca de lo que opina la UNESCO? Pues la UNESCO opina que son buenas estas estrategias, ¿verdad?, que mejoran la calidad de la educación, que por medio de estos métodos, de estas formas, se adquieren mayores experiencias, mejor desarrollo social, ¿verdad?, también cultural, ir adquiriendo ese conocimiento a raíz de las demás ideas de las demás personas. Esto es poder transmitir mi idea y tu idea y que de ahí salga un nuevo conocimiento y así crear una mejor educación. Excelente. Aprender a distancia en zonas rurales, licenciada, ¿qué nos puede decir de esto? Pues considero que es importante poder ayudar a esa gente, a las personas que están en esos lugares, ya que estas personas no pueden obtener los recursos por sí mismos, hay que estarlos ayudando. ¿Cómo sería esto? Pues crearles ahí la tecnología, computadoras, estos medios que he mencionado, que son las TICs, ¿verdad? Computadoras indispensables para ello, las computadoras, la radio, la televisión, y también es importante mencionar que hay que también ayudar a los maestros, a las personas que están interesadas de impartir este medio, ¿verdad?, a través de cursos. Hay que capacitar a estas personas para que crezca cada día más la educación por medio de las TICs y de esta manera poder ayudar a esa gente tan necesitada como es en el medio rural, como ya lo había mencionado, transmitiéndolo así con personas capacitadas para tener una mayor calidad en la educación. Muchas gracias por su opinión, licenciada. Es un placer que haya venido a visitarnos. Muy amable por invitarme. Gracias. Eso es todo. Continuamos con nuestro foro. Ahora nos acompaña la licenciada Guadalupe Cázares. Bienvenida. ¿Qué nos puede decir acerca de la educación a distancia? La educación a distancia es el proceso de educar cuando este proceso se realiza a distancia. Es cuando el alumno no está físicamente con el docente en el aula. ¿Qué beneficios conlleva la educación a distancia y la educación virtual? Se han hecho investigaciones donde se dice que el proceso de educación a distancia es efectivo como el proceso tradicional. O sea, ¿usted no considera que llegue a estar en un segundo plano? No. ¿Qué es el aprendizaje flexible, El aprendizaje flexible es cuando se buscan las estrategias de aprendizaje para los estudiantes. Esto hace que se enfoque más en la responsabilidad en el estudiante para que se capacite individualmente. ¿A partir de qué época se viene dando la educación a distancia? Se viene dando en 1970 en Inglaterra a través de University Open System. Es todo por su parte. Muchas gracias. Gracias.
unos comerciales. Continuamos. Licenciada, ¿alguna otra cosa que desee compartirnos? Claro que sí. Esto se hizo con el fin de que la educación a distancia se le diera una segunda oportunidad a los estudiantes que no se pueden trasladar, no pueden hacer una educación presencial como su licenciatura, su diplomado, su maestría a través de tiempo, de su trabajo. Por ejemplo, ahora los alumnos pueden consultar sus tareas a través de las nuevas tecnologías como es la web, siendo que antes se hacía a través de libros de textos, de revistas, y ahora todo lo podemos encontrar a través de la computadora. Eso es todo por mi parte. Gracias. Una pausa y continuamos. Los alumnos. En los alumnos, independientemente del contexto en el que se desarrollen, ellos tienen que tener la capacidad de aprender, pero también debe de haber una motivación para que ellos tengan el interés de tener una educación mejor. ¿Quién les da esa motivación, maestra? Los Maestros o... hay diferentes contextos, pues puede ser los maestros, sus padres, que es el mejor ejemplo, que sus padres los motiven a tener nuevas expectativas de una educación. Por ejemplo, el maestro en cualquier proceso de educación a distancia, el maestro tiene que tener una responsabilidad, al igual que el maestro tradicional. El maestro tradicional y el maestro de educación a distancia tienen la capacidad de tener, ¿cómo le podría decir? Tienen que entender y atender las necesidades de cada alumno. Muy bien. ¿El asesor qué papel desempeña, licenciada? El asesor es un nuevo personaje de educación a distancia. Él tiene que ayudar al maestro a desarrollar nuevas estrategias, de mandar los libros, de apoyarlos en los exámenes, en planes. Es el ojo y son los ojos y los oídos del maestro que está enfrente a cargo de la educación a distancia. O sea, el asesor es quien desarrolla el plan y va apoyando el servicio que va a emprender el maestro. Sí, también el asesor es el que reúne todos los trabajos, las tareas, los exámenes que el maestro de educación a distancia le pide al asesor. ¿Y el personal técnico, licenciada, en qué nos apoya? El personal técnico es el que envía los libros a los alumnos que están impartiendo la educación a distancia. Es el que tiene que desarrollar se podría decir ahí, la estrategia, tiene que saber si... Licenciada, y acerca del soporte técnico, ¿qué nos puede comentar? Estos son los encargados de los instrumentos técnicos, los detalles. Es el control de la calendarización de los alumnos, los días que tienen que mandar las tareas, los días que hay que recibir trabajos y horarios. O sea, son los que ponen orden en las actividades del alumno, tanto como del docente. Ajá, exacto. Los administradores están relacionados con la planeación y la instrumentación de los programas de educación a distancia. Deben de asegurar de que existan los materiales, los recursos y las tecnologías que se van cambiando en sí. Ok, entonces ellos son los encargados de materiales y cosas necesarias que se puedan sustentar en una aula de clases. Ajá, exactamente. Es todo por nuestra parte. Continuamos con la siguiente entrevistada. Muchas gracias por su presencia, licenciada. Ha sido un placer contar con usted. Gracias a usted, licenciada, que me invitó a participar. Continuamos con la licenciada Claudia Giner. Licenciada, ¿qué nos puede comentar acerca de qué hacer para que el aprendizaje sea exitoso? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Mira, para que el aprendizaje sea exitoso, existen varias cosas que el maestro debe modificar. Es decir, debe de tomar cursos, como ya lo han mencionado mis compañeras, para poder implementar esta nueva estrategia de la educación a distancia, que es maravillosa. La educación a distancia mejora las habilidades, es decir, las hace crecer, hace al alumno investigar más a fondo, le fomenta la lectura,
ya que todo pues lo tiene que leer las instrucciones. ¿Cuántas veces no estamos en una clase, contestamos un examen y ni siquiera nos damos la oportunidad de leerlo bien las instrucciones para realizar el examen? Entonces hace que nos fomenta la lectura, nos hace ser investigadores para adquirir el aprendizaje, nos hace autónomos, es la palabra correcta, autónomos para poder lograr el aprendizaje. Sí tiene ciertas desventajas, pero no son muy significativas. Por ejemplo, es lenta la comunicación, a pesar de que podemos estar a través del chat, de la web, en tiempo real. Muchas veces realizamos algún trabajo, entonces si tenemos alguna duda y se la hacemos al maestro, porque es válido realizar la pregunta al maestro. Sin embargo, tal vez no esté conectado y nos responda hasta el día de mañana. Entonces, esto es una de las desventajas de la educación a distancia, que la comunicación, como no es presencial, tenemos que esperar a que el maestro nos conteste para seguir nosotros con la información, para seguir realizando nuestro trabajo. El maestro también enfrenta muchos retos con la educación a distancia. Tiene que realizar bastantes estrategias para que el alumno pueda adquirir el conocimiento. Es decir, no todos aprendemos de la misma manera. El maestro tiene que ingeniárselas, tiene que tomar cursos para poder implementar las estrategias que lograrán este aprendizaje exitoso. ¿Y cómo se puede saber si el aprendizaje del estudiante es realmente exitoso? Mira, aquí hay algo muy importante. La educación a distancia, la UNESCO la ha implementado pensando en las personas que no tienen la oportunidad de asistir presencialmente, es decir, que trabajan, que tienen hijos, que tienen familia. Y es muy maravilloso, o sea, es maravilloso, porque imagínate las madres de familia, madres solteras o inclusive hombres de familia que sostienen, perdónenme la redundancia, a su familia, que no tienen la posibilidad de asistir presencialmente a una escuela, a un instituto. Pues esto es una maravilla, porque van a su casa, realizan los trabajos a la hora que ellos pueden. Es difícil, a lo mejor pudiera ser difícil para ellos, pero bueno, vaya, la recompensa es enorme, porque van a lograr tener su maestría, su licenciatura. Es decir, está fantástico. Son personas mayores de edad, pudiera decirse, o sea, que ya en realidad estudian porque saben que necesitan estudiar, que necesitan lograr sus metas, que de veras tienen la intención de aprender. Es ahí cuando entra el aprender a aprender, donde ellos investigan, donde ellos solos adquieren su conocimiento, porque de veras están interesados en tener esas habilidades, en adquirir esos conocimientos. Entonces son son planteadas a lo mejor para personas de mayor edad, pero también son personas con una actitud seria, que en realidad quieren estudiar. Es muy importante lo que nos comenta, licenciada, debido a que en ocasiones la educación es abandonada también por algunos estudiantes y pues no sé, pierden el tiempo en otras cosas y después resulta que quieren volver a estudiar y se topan con que existe esta posibilidad que les brinda el apoyo para seguir estudiando, y pues como usted dice, es una oportunidad maravillosa para que ellos puedan seguir creciendo como personas. Efectivamente, inclusive mira, hay varios tipos, como te comentaba, de aprendizaje. Hay quienes aprenden en equipo y hay quienes aprenden individualmente. Y en esta educación a distancia pueden usarse los dos a través de los foros, de los chats. Pueden ellos comunicarse con otros compañeros, saber sus opiniones, lo que piensan en relación a un tema. Pero también ellos tienen que ser autónomos, ellos tienen que brindarse su aprendizaje. Y esto sin duda es algo muy bueno. Es algo que ya tiene mucho tiempo, sin embargo en México no está bien fundamentado.
hay mucho camino por recorrer, sin embargo, se está trabajando para que todos tengamos la posibilidad. Y bueno, esto es algo maravilloso para todos nosotros. Pues me parece muy importante su aportación, licenciada. Le agradecemos su visita y esperamos contar nuevamente con usted. Al contrario, yo estoy encantada de que me hayan invitado y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente entrevistada. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Giner y continuamos con el foro de educación a distancia, hablando del tema de educación a distancia, y tenemos aquí a la licenciada Perla Castelo, quien nos hablará un poco del proceso y los enfoques que tiene esta educación a distancia. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Licenciada, ¿en qué considera usted que es la explosión de la que se habla acerca de la tecnologización? ¿Qué es esto? La explosión de la tecnologización es, como su nombre lo dice, explotar la investigación a través de las TICs en la web, buscar información, saber discernir qué es lo importante acerca de lo que se nos está enseñando. Ok, perfecto. ¿Y cómo se da este proceso entre maestro y alumno? Es decir, ¿cómo es que el maestro adquiere el material que sube a la web para los alumnos? ¿Con qué fundamento lo implementa? Primero que nada, el docente tiene un equipo detrás de él que le permite corroborar la información que va a enviar a sus alumnos, ya que esta debe de ser información verídica, confiable, para que los alumnos puedan aprender de una mejor manera. Claro, es muy interesante esto de la educación a distancia. Y si pudiera decirnos qué enfoque tiene la educación virtual a distancia, o sea, ¿cuál es la visión? ¿Qué es el enfoque? Primero que nada, la educación a distancia tiene un enfoque teórico y práctico. Esto le permite al estudiante ser alguien autónomo, desarrollar sus conocimientos mediante lo que él investiga acerca de la web, y pues esto le ayuda a él a comprender más su conocimiento, lo que se le proporciona, y él investigar mucho más acerca de los temas que se le brindan. Claro, bueno, súper importante lo que nos menciona, licenciada. Supongo que existen ciertas desventajas. ¿Cuáles serían estas desventajas de la educación a distancia? Bueno, la principal desventaja que tiene la educación a distancia es que no coinciden tanto en tiempo como espacio. El docente tiene todas las herramientas necesarias para lograr el desarrollo del estudiante, pero para esto se debe de permitir que el estudiante logre una responsabilidad propia y personal de que él quiera aprender y que quiera seguir preparándose y estudiando, que sepa discernir lo que él está buscando. Exacto. Licenciada, ¿y cuáles son los elementos que fraguan en este caso la educación a distancia? ¿Qué es lo que pasa? Pues primero que nada tenemos que ver que todo espacio en el que nosotros estamos puede ser un lugar educativo. Todo con lo que contamos a nuestro alrededor es un lugar en el cual podemos obtener un aprendizaje, una enseñanza que podamos brindar a alguien más también. Ok, bueno. Esto ha sido todo en el foro educativo. Esperamos verlos mañana con más información acerca de la educación en México. ¿Qué es lo que está pasando? Los esperamos mañana con mucho gusto. Yo soy Claudia Giner. Espero que hayan pasado una buena tarde y agradecemos a la licenciada Perla Castelo por su atenta entrevista, por habernos contestado, y muchísimas gracias. Al contrario, es un placer.